Hola, ¿qué tal, futuro aspirante? Déjame presentarme. Yo soy la profesora Jessica Llanos, soy docente de CIUNAM Benito Juárez en la materia de Biología. Y bueno, te platico que yo soy egresada de la licenciatura en Biología por parte de FE Zaragoza de la UNAM. Y bueno, me especializo en la parte de Ecología, Taxonomía y Biogeografía de peces. El día de hoy te voy a presentar un pequeño subtema de la unidad número 5 del temario de la UNAM que lleva por título La evolución. Antes que otra cosa, tenemos que entender el significado de la palabra evolución. La evolución aquí nos maneja un concepto un poco más largo, ahorita lo vamos a sintetizar. Nos dice que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Y esto debe ser de forma gradual y lenta. Ahora, hay muchos conceptos de evolución. Muchos. Si tú te pones a investigar en internet, te van a aparecer infinidad. Pero yo siempre les recomiendo que tomen en cuenta 3 puntos. ¿Cuáles son estos? La palabra transformación. Vamos a ver si me dicen aquí. Transformación. Gradual y lento. No importa el concepto que tú puedas encontrar de evolución, siempre debes de tener en cuenta estas 3 palabras. La evolución es una transformación, que también podemos decirlo que es un cambio. ¿En dónde? Un cambio o una transformación de las especies, y para que sea considerado un evento evolutivo, este cambio debe darse de forma gradual, es decir, sin saltos. ¿Cómo que sin saltos? Un ejemplo. El típico ejemplo que utiliza Lamarck para explicar su teoría evolutiva, lo del cuello de las jirafas, ¿no? Se dice que antes las jirafas o el ancestro de las jirafas eran de cuellos cortos. Cuando empieza el proceso evolutivo, poco a poco las jirafas fueron adoptando un cuello largo y empezaron a nacer jirafas con cuellos largos. ¿Pero a qué me refiero que sin saltos? Por ejemplo, en la primera generación, ya con este cambio evolutivo, bueno, tenemos jirafas con cuellos largos. Resulta que en la segunda generación nuevamente vuelven a salir jirafas con cuellos largos. Pero resulta que en la tercera generación vuelven a salir jirafas con cuellos cortos. Y luego en la cuarta generación vuelven a salir jirafas con cuellos largos. Ahí ya no fue continuo, ¿te diste cuenta? Hubo un salto, porque en una generación, más bien, en 2 generaciones fueron cuellos largos, una cuellos cortos y otra vez cuellos largos. Cuando tenemos ese tipo de saltos, no podemos considerarlo como un proceso evolutivo. Para que esto sea así, cuando podemos decir que una especie ya evolucionó, es porque se presenta esa característica en particular en generaciones sucesivas. Cuello largo, cuello largo, cuello largo, cuello largo, cuello largo, cuello largo, y entonces ahí podemos decir que una especie ha evolucionado. Y otra cosa más, el proceso evolutivo se da de una forma lenta. No vamos a tener un proceso evolutivo en 10 años, 20 años, hasta ni me atrevería a decirlo, ni de 100, 200, 300 años. Los procesos evolutivos tardan miles de años para que entonces una especie pueda, ahora sí, hacer todas estas transformaciones, presentar estos cambios, pero que también se presenten en generaciones sucesivas. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Ahora, existen varias teorías de la evolución que se fueron desarrollando poco a poco. La primera teoría que se formuló fue la famosa teoría de Lamarck. Años después vino la teoría de Darwin y Wallace. Y la teoría más reciente de la evolución es la neodarwinista. Cada una de estas teorías pues maneja puntos diferentes. La teoría de Lamarck en la actualidad ya no es reconocida como certera, aunque algunos de estos puntos de la teoría sí se siguen utilizando, pero por completo la teoría de Lamarck no podemos decir que es aceptada. Repito, algunos conceptos, pero no todo. Las teorías más aceptadas de la evolución tenemos a la de Darwin y Wallace y la neodarwinista. Ambas teorías manejan
a la selección natural como el principal mecanismo evolutivo. Entonces, si ambas teorías manejan o hablan de la selección natural, ¿cuál es la diferencia? Pues que la teoría neodarwinista aquí ya nos da conceptos o nos da la explicación genética, molecular. Darwin y Wallace se quedan más con otro tipo de evidencias, ¿sale? Ahora, el día de hoy no te voy a hablar específicamente de las teorías de la evolución, solamente quería que reconocieras que existen tres. A mí el día de hoy me interesa hablarte acerca de las evidencias. ¿Qué es lo que comprueba que la evolución es un proceso que existe, ¿no? Que estas teorías pues tienen una base pues ahora sí concreta de que somos organismos cambiantes. Para esto tenemos varias clasificaciones de evidencias. La primera son las evidencias anatómicas. Estas evidencias o lo que se hace es comparar la anatomía de diferentes especies. Y entonces aquí tenemos tres pruebas. Empecemos con los órganos o estructuras análogas. De repente les digo, lo van a encontrar como órganos o también como estructuras. Órganos o estructuras análogos. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser estructuras que, en cuestión de su forma, son totalmente distintas, pero van a servir para funciones similares o incluso para las mismas funciones. Para que entendamos mejor, aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos un ala de un ave y tenemos el ala de un insecto. ¿Cuál es la función de las alas? Finalmente, volar. Tanto el insecto usa sus alas para volar como el ave usa sus alas para volar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La cuestión de la estructura. Un ala de un ave es totalmente diferente a la de un insecto. En las aves, en primer lugar, vamos a observar las plumas. Vamos a observar que un ala es prácticamente un hueso. Aquí lo vemos, está formada por un hueso. Tiene plumas. Ahora, ¿qué pasa con el ala de un insecto? Aquí no tenemos la estructura ósea. Las alas de los insectos principalmente están formadas por diferentes sustancias. Entonces, son análogas porque estructuralmente son diferentes. No están estructuradas de la misma forma, pero tienen la misma función. ¿Y qué quiere decir que existan muchísimas estructuras? Porque esto solo es un ejemplo. Hay muchos más. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nos habla de que son especies evolutivamente muy separadas, es decir, que no podemos hablar que tienen ni siquiera un ancestro en común, pero tuvieron que adaptarse al mismo medio. Ambas especies tuvieron que adaptarse para volar, aunque evolutivamente sus historias son muy separadas. Eso es un ejemplo de evolución. Luego tenemos a los órganos o estructuras homólogas, que es prácticamente lo contrario de acá. Aquí vamos a tener esto. Van a ser estructuras que son similares, pero las funciones para los que se utilizan son totalmente diferentes. Ejemplo, tenemos aquí las extremidades de un humano, de un perro, de un pájaro y de una ballena. Estructuralmente son muy parecidas. ¿Por qué? Aquí nos están marcando hasta los huesos de los mismos colores. Tanto nosotros los humanos como los perros, los pájaros y las ballenas tenemos los mismos huesos en nuestras extremidades superiores, solamente que la forma y el tamaño son un poco diferentes. Pero vean, aquí en el dibujo los podemos ver, tenemos los mismos huesos, solamente, repito, que de tamaños y de formas un poco distintas. Entonces, son los mismos huesos, la misma estructura, pero la función es muy diferente. Nosotros utilizamos nuestros brazos pues para tomar objetos, escribir, etc. Los perros pues lo usan para caminar. El pájaro pues está formando las alas para volar y la ballena pues finalmente para nadar. Entonces son estructuralmente similares, pero las funciones son totalmente diferentes. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que estas semejanzas en estructura nos dan una evidencia de que en realidad todos tenemos un ancestro en común. Y luego tenemos a las estructuras u órganos más interesantes, a mi parecer, que son los vestigiales.
Estas estructuras vestigiales son aquellas que aún podemos encontrar en nuestro organismo, pero que no tienen absolutamente ninguna función en nosotros, en nuestro funcionamiento, en ninguna etapa de nuestro desarrollo. Y también aquí tenemos una infinidad de ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el apéndice. El apéndice es una sección de nuestro intestino delgado que en nuestros antepasados, por la forma de su alimentación, pues sí secretaba ciertas sustancias que ayudaban a la digestión, pero pues en la actualidad ya no lo utilizamos. Solamente sirve para que se inflame y después no la tengan que operar, ¿no? Y nos tengan que quitar el apéndice porque ya se inflamó. En realidad ya no tiene ninguna función en nuestro proceso digestivo. Otro ejemplo, las muelas del juicio. Las muelas del juicio están tan detrás que ya no las utilizamos para masticar. Otro ejemplo más, la parte del coxis, la parte terminal de nuestra columna. Esa es una evidencia que en algún momento nuestros antepasados llegaron a tener cola. En la actualidad ya no es así. Y así podemos tener muchos ejemplos. Por eso les digo que es una de las pruebas más interesantes. Solamente aquí deben de tener cuidado con lo que les digo. Son órganos, estructuras que no son funcionales en ninguna de nuestras etapas de vida. ¿Por qué? En algún momento me preguntaban acerca del ombligo. El ombligo no puede ser vestigial porque sí lo utilizamos en nuestro desarrollo embrionario, ¿no? De ahí es donde se conecta el cordón umbilical y sí lo utilizamos en nuestro desarrollo embrionario. Por eso repito, en ninguna de nuestras etapas o en ninguna etapa de nuestro desarrollo. ¿Sale? ¿Y esto qué quiere decir? Finalmente nos habla de que son órganos atrofiados, ya no funcionales, pero que sí fueron pues funcionales para nuestros antepasados. Muy bien. Ahora pasemos a otras evidencias también bastante interesantes, que son las pruebas o las evidencias paleontológicas. Es decir, que vamos a hablar aquí acerca de los fósiles. ¿Qué es un fósil? Un fósil, y aquí lo voy a escribir, un fósil es un resto orgánico conservado, pero tenemos una condición. Para que un resto orgánico conservado pueda especificarse que es un fósil, debe de tener más de 10,000 años de antigüedad. ¿Cómo puedes saber la antigüedad de algún resto? A través de una prueba llamada carbono 14. Entonces, vamos a presentar ahorita los tipos de fósiles que hay, pero todos deben de tener esta condición. Empecemos con la permineralización. La permineralización es básicamente cuando los minerales del suelo sustituyen la parte orgánica del organismo. Un ejemplo, si han visto en algunos museos, pues prácticamente de parte del mundo, se ha visto que se conservan esqueletos completos de algunos dinosaurios, de mamuts, etc. ¿Eso por qué es posible? Porque recuerden que los huesos están formados por calcio y el calcio pues finalmente es un mineral. Por eso es que se permite o se pueden encontrar muchísimos restos fósiles y que prácticamente son los huesos. Eso es la permineralización. Luego tenemos la impresión o el moldeado. La impresión se da muchísimo en los fósiles de las plantas, sobre todo, o las pisadas o las huellas. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un suelo totalmente mojado, ¿no? Lo que conocemos como lodo. De repente por ahí un mamut dejó su pisada, de repente se secó ese lodo, empezó a caer más suelo encima de él, se fue enterrando y tiempo después podemos encontrarlo como un resto fósil. También pasa mucho en las plantas. La mayoría de los fósiles, de hecho, de las plantas es gracias a este proceso de impresión. Se queda plasmada una de las caras de estos organismos en el suelo. Les digo, después se va enterrando y con el paso de los tiempos, pues esto se endurece y es lo que podemos observar. Y el moldeado es muy parecido, pero mientras en la impresión solamente podemos ver una de las caras, que es la externa, el moldeado nos puede permitir ver la cara interior de los organismos. Ese tipo de fósiles es muy común encontrarlo en los organismos que tenían conchas, ¿no? Prácticamente el suelo se mete en la concha cuando el animal muere, ese se empieza a endurecer,
se degrada prácticamente la concha y lo que podemos ver es la impresión de la parte interior de este organismo. Ahora, como pueden darse cuenta, tanto en la permineralización como en la impresión o moldeado, únicamente podemos observar una de las dimensiones de los organismos, ¿no? Pero hay un tipo de fosilización que se le llama inclusión. Y este es un dato muy importante y de hecho es pregunta de examen. El método de inclusión es el único método que permite la conservación de un organismo completo. Repito, esa es una pregunta muy típica del examen. La inclusión es el único método que permite la conservación de un organismo completo. Y tenemos tres formas de inclusión. Tenemos la gelificación o congelación, que creo que con la palabra congelación ya nos damos una idea, ¿no? Que es prácticamente la conservación de todo el organismo completo por medio, pues, de las bajas temperaturas de la congelación. Y hay un caso bastante interesante donde se encontró perfectamente un cachorro de mamut conservado en perfectas condiciones, incluso sus órganos internos. Luego de aquí tenemos la momificación. La momificación es la conservación a través de la deshidratación. También aquí permite, pues repetimos, conservar un organismo completo. Ahora, con la palabra momificación, ojo, no pensemos que las momias del estado de Guanajuato o que las de Egipto pueden ser consideradas como fósiles. No, acuérdense que un fósil, para ser considerado como tal, debe de tener más de 10,000 años. Si encontramos una momificación de más de 10,000 años de antigüedad, entonces podemos considerarlo como un fósil. No se les olvide el intervalo del tiempo. Y otro tipo de inclusión es la conservación en ámbar o brea. El ámbar y la brea son estas sustancias que pueden generar ciertos árboles y prácticamente es una masa muy viscosa que cuando está en temperatura ambiente, pues prácticamente se endurece, ¿no? Y aquí podemos encontrar muchísimos fósiles de insectos, de polen, de semillas, también por eso es que podemos tener mucho conocimiento del tipo de plantas que había pues anteriormente en la historia de nuestro planeta. Entonces, aquí con esto terminamos nuestra pequeña explicación de este subtema de evidencias de la evolución. Y bueno, este tema y mucho más, pues lo podemos seguir viendo, ¿vale? Más adelante, como las pruebas embriológicas, las pruebas bioquímicas, pero ¿te parece si esos temas los vemos en clases? Entonces, pues muchísimas gracias y te esperamos en nuestro curso de ingreso a universidad para que puedas, pues, tener más información de cada uno de los temas, ya sea de la UNAM, de Politécnico, de UAM o de Examen. Te esperamos, nos vemos, muchas gracias.